tengo una story time de una de mis seguidoras que me causó como algo turbio en mi corazoncito, así que comencemos. De la persona que les voy a hablar se llama Lupita. Cuando Lupita tenía 7 años de edad, le regalaron una muñeca de trapo, una de sus tías. Quiero que sepan que en ese lapso de tiempo, ella no era bautizada. Y para las personas que no son creyentes o de la religión católica les voy a explicar. Hay muchas personas que dicen que los espíritus o los demonios o cualquier como cosa maligna siempre se pega más a los niños cuando no son bautizados, porque por alguna razón es como que su alma no está entregada a Diosito. Basándonos en esto, ella dice que a partir de que le regalaron la muñeca, como 2 meses después empieza a sentir cosas extrañas. Y no solo ella, amigos, su familia también. Esta muñeca, a pesar de que era de trapo, se paraba sola. O sea, había días donde se le encontraba a la muñeca en posiciones feas. Por ejemplo, a veces colgada de mano contra una pared y no tenía ningún apoyo como para que se mantenga. En otras ocasiones la encontraban como en 4. Entonces los padres empezaron a creer que ella tenía como algún problema y decidieron llevarla a la psicóloga. Porque a veces los comportamientos de los niños hacia los muñecos se puede saber qué le está pasando a ella. Y los papás tenían miedo de que la niña fuera abusada o algo así. Pero cuando la llevan con la psicóloga, ella dice que está todo bien. Además que la llevaron obviamente donde un doctor para que la revise. Y ella seguía siendo, ya saben, virgen. Entonces por ahí no iba. Las cosas empezaron a empeorar porque la familia tenía un perrito que era todavía un cachorro. Y una vez la niña había dicho que la muñeca le quería hacer daño al perro porque no lo quería. La cuestión es que ellos se van un domingo de viaje y cuando vuelven en la madrugada del lunes, cuando entran al departamento se dan cuenta que todo estaba con sangre, como si hubiera habido una masacre. Obviamente agarran a la niña para que no vea eso y escuchan como que alguien se estaba quejando como a la parte sur del departamento. Ellos van corriendo a ver y se dan cuenta que era el cachorro que había sido apuñalado como 3 veces, amigos, pero con una fuerza que la patita de al frente estaba colgando así como solo de un tendón. Y regresan a ver a la muñeca y se dan cuenta que estaba toda manchada de sangre. Y nadie había entrado a su departamento porque no estaba forzada ni la puerta. Cuando ellos ven eso, literalmente el papá, todo enojado, mete a la muñeca en un tipo baúl de madera. Así que aquí vamos con la segunda parte. Nos quedamos donde el papá, con mucho coraje y obviamente miedo e impresión, la guardó en un baúl de madera. Y ustedes dirán, bueno, hasta ahí terminaron las cosas, pero no, fueron subiendo de nivel. Hagan de cuenta que ellos empezaron a dormir con la niña, porque la escuchaban hablar por las noches y a veces levantarse mientras ella se daba golpes contra la cabecita de la cama. Una vez el padre estaba en la casa y empieza a escuchar esto. Y luego escucha a su hija decir, papi, ayúdame, sácame de aquí, papi. Él súper preocupado porque el baúl sí era más o menos como de 1 metro de altura porque había muchas cosas como herramientas guardadas ahí. Creyó que su hija se metió para conseguir la muñeca y no pudo salir. Él abre el baúl que lo tenía con candado y se da cuenta que solo estaba la muñeca ahí. Él con coraje le agarra la muñeca y la saca. Y la saca y se va muy enojado como un parque. Y la deja ahí. Él pensó que con eso se libró. Pero ella cuenta que cuando los padres iban a dormir, ven a la muñeca colgada de la ducha con un cordón de un zapato de la niña, como si estuviera colgando de su cuello. Se dan cuenta que ahora no pueden cerrarla a la muñeca, porque cada vez que la metían al baúl, la muñeca hacía tanto ruido hasta que la saquen. Literalmente desde adentro se podía escuchar esto. Cómo se abrían y se cerraban estas cositas del baúl. Se dan cuenta que la mañana siguiente la madre amanece mordida el cachete y toda la cara, pero casi arrancado un trozo. Y la señora dice que no sentía su rostro. Las cosas empiezan a subir de nivel. Así que él va a buscar a una señora que era tipo medium, que ya se le escuchaba como en el barrio, que era curandera. Cuando la señora entró, les dijo que ellos estaban podridos, que una entidad se había apoderado de ellos y que el mal era mandado para la niña, pero recayó en su padre. Y ahora les voy a contar qué mal era. ¿Recuerdan que les dije que esa muñeca le regaló una tía? Ella siempre les tuvo envidia, que a esa muñeca la hizo intermediaria para llegar a ellos haciéndoles el mal. Porque, amigos, el señor empezó a hacer popó llenito de gusanos negros y le hervían, ya saben, ¿dónde? Ahí donde no da el sol. Y él podía sentir cómo le caminaban. Le dijeron que la única forma de hacer era revertirlo, ¿saben? Pero tenían que pagar, porque eso ya necesitaba ser un brujo. Ha pasado ya mucho tiempo de lo que sucedió
Y a pesar de que ellos hicieron lo posible por librarse de esa muñeca, hasta ahora sigue en la familia. Y dice que la tienen ahora como con respeto, en un lugar. Y le dicen, tú eres parte de la familia, pero tienes que quedarte aquí. Y le dibujan un círculo de sal con preparación de agua bendita. Pero cada vez que llega una visita, la muñeca lo sigue con la mirada. Yo solía irme caminando todos los días a la preparatoria y regresaba a mi casa de la misma manera. La escuela no quedaba tan cerca de mi casa, pero yo aprovechaba el tiempo para escuchar mis canciones favoritas y despejar la mente. Una tarde, mientras iba caminando, sentí algo raro bajo la suela de mis zapatos. Me quité los audífonos y levanté el pie. Al hacerlo, pude escuchar un ruido muy extraño, pero al ver el objeto rojo y redondo pude darme cuenta de qué se trataba. La recogí y pude ver que era una nariz de payaso. Caminé un poco más. Luego la tiré en un bote de basura y continué caminando hacia mi casa. Al llegar me sentí muy feliz, ya que recordé que ese día mi familia había planeado pedir pizzas en la noche, para que todos pasáramos el rato en la sala conviviendo y viendo películas. Habíamos elegido la nueva película de mi actriz favorita, así que estaba garantizado que pasaríamos una buena noche en familia. Solo teníamos que esperar a que llegara mi papá del trabajo. Yo subí a mi cuarto y me acosté a dormir un rato, para pasar algo de tiempo. Debo haber estado algo cansada, ya que me dormí muy profundamente, y al despertarme ya estaba todo muy oscuro. Me paré a lavarme la cara y no escuché nada de ruido en la casa, lo que se me hizo muy extraño, ya que a esa hora ya debían estar todos en casa. Además me molesté un poco porque nadie me despertó antes de que se hiciera de noche. ¿Acaso había perdido la noche de películas? Enojada, salí de mi cuarto gritando, ¿por qué nadie me despertó? Pero no obtuve respuesta, lo que se me hizo extraño. Así que decidí bajar a ver lo que estaba pasando. Mientras bajaba las escaleras, pude escuchar un ruido extraño. Era un sonido muy común, una simple risa. Pero al escucharla, se me aterrorizaron hasta los huesos. Era la risa más espeluznante que yo hubiera escuchado jamás. Volté rápidamente hacia la sala y vi algo aterrador. Era un grupo de payasos. Estaban formando un círculo entre ellos y al medio estaba mi familia amarrada. Yo me asusté y di un grito. Luego salí corriendo a mi cuarto para encerrarme, pero al llegar al final del pasillo ya había uno de ellos esperándome. Él me agarró y me dijo con una terrible sonrisa, «Tú eres a quien estaba buscando. Al fin te encontré. Debo decir que te extrañé». Yo me sentí muy confundida y le contesté, «¿De qué hablas? ¿Quién eres? Yo nunca te había visto en mi vida», aunque sería muy difícil reconocerlo con el disfraz que traía puesto. Él me contestó, «Tú tienes algo que es mío». Nuevamente le respondí confundida, «¿De qué hablas? Yo no tengo nada tuyo». Él se molestó y enojado me respondió, «No me mientas, yo sé que lo tienes. Te vi recogerla esta tarde, tú tienes mi nariz y he venido hasta acá para recuperarla». Recordé la nariz con la que me había tropezado esa tarde y traté de explicarle que era un malentendido, que yo ya no la tenía, que la había encontrado tirada en la calle y que la tiré a la basura. Y luego le pedí que se fuera, que ahí no estaba lo que él buscaba. Él comenzó a reír como un maníaco y me dijo, «Oh, así que tú no la tienes. No te preocupes. Juntos encontraremos una solución». Y luego me sonrió. Por un segundo tuve la esperanza de que ellos simplemente se irían, pero fui muy inocente. Él continuó diciendo, «Si no tienes mi nariz no pasa nada. Solo tienes que darme la tuya. Pero eso sí, antes de tomar tu nariz, haré que veas cómo tomó las narices de toda tu familia y luego sus vidas». Luego de esto, él soltó una fuerte risa macabra y yo no pude contener más mis lágrimas y comencé a llorar descontroladamente. Luego de eso, él me tomó del cabello y me bajó arrastrando hasta la sala donde estaban los demás. Entre todos me amarraron y luego me colocaron frente a mi familia. Sacaron un maletín que tenía varios cuchillos y luego me preguntaron que con quién quería que empezaran, pero claramente no les contesté. Ellos se detuvieron por un momento y luego uno de ellos dijo, «Bueno, está bien. Comenzaremos con tu papá». Tomaron algunas herramientas de su maletín y comenzaron con mi papá. Todos estábamos gritando mientras los payasos reían. De repente uno de ellos gritó, «¡Alto! No hagan ruido». ¿Escuchan eso? Todos los payasos se pusieron nerviosos inmediatamente. «¡Es la policía! ¿Pero cómo? No deberían de saber que estamos aquí».
llamó a la policía. Incluso si alguien llamó, deberíamos tener al menos 10 minutos antes de que lleguen. ¿Ahora qué haremos? Tomen sus cosas rápido. Tenemos que huir de aquí. Ellos salieron corriendo de mi casa lo más rápido que pudieron y nosotros nos quedamos esperando a que la policía llegara a rescatarnos. Pero eso no pasó por al menos 20 minutos más. Cuando los oficiales llegaron, entraron a la casa y luego llamaron a los paramédicos para que atendieran a mi papá. Ellos le explicaron a mi mamá que uno de los vecinos encendió la alarma vecinal porque escuchó ruidos raros y pensó que podría haber alguien merodeando y de esa manera los asustaría. Funcionó, ya que los payasos lo confundieron con el sonido de sirenas de la policía. Ellos ni siquiera sabían que alguien se había metido a nuestra casa, pero cuando uno de los vecinos vio un grupo de payasos salir corriendo lo más rápido que podían de nuestra casa, pensó que definitivamente había algo mal y decidió llamar a la policía. Debo admitir que corrimos con mucha suerte y gracias a eso el día de hoy mi familia sigue con vida. Ya nunca volveré a recoger algo que me encuentre tirado en la calle. Cuando estaba en la universidad vivía muy cerca de mi novio. De hecho vivíamos en el mismo edificio de dormitorios, pero en diferentes pisos. Esto era muy conveniente para nosotros, ya que durante el día nos resultaba casi imposible vernos, ya que estudiábamos distintas carreras y la carga de trabajos y proyectos era muy elevada. Al vivir tan cerca teníamos la facilidad de poder visitarnos al finalizar el día, aunque fuera un pequeño rato antes de descansar. Esta ocasión en particular era un fin de semana y los dos habíamos acabado con nuestros pendientes desde el viernes por la noche, por lo que ambos acordamos que nos reuniríamos en su departamento el sábado por la tarde y pediríamos algo de comer para poder pasar la noche viendo películas, juntos. Durante la primera película ya nos habíamos acabado la pizza y casi todas las botanas que habíamos pedido, así que al terminar la película mi novio se paró y dijo que llevaría la basura al contenedor. Salió con la bolsa y dejó la puerta abierta en lo que regresaba. El contenedor de basura estaba al final del pasillo, por lo que no tardó más de un par de minutos. Él se sentó una vez más en el sillón y comenzamos a ver la segunda película. Esta vez pusimos una película de terror y ya no teníamos botanas ni refrigerios. Apenas estábamos llegando a la mitad de la película cuando él se acercó a mí para tratar de abrazarme y acomodarse. Pero en ese momento me pareció escuchar unas pisadas desde la habitación. Yo lo detuve y le pregunté si había escuchado los pasos, pero él me dijo que no me preocupara, pues seguro eran del piso de arriba. Él se acomodó junto a mí y lo ignoramos. Pasaron algunos minutos más y la película se estaba poniendo realmente aterradora. Cuando pasó la escena de miedo, él me sujetó y comenzó a besarme. Mientras él hacía esto me pareció escuchar un sonido como la respiración de alguien detrás de mí. Yo rápidamente me alejé de él y giré mi cabeza, pero no había nadie detrás mío. Le dije a mi novio lo que había pasado, pero él me dijo que no me preocupara, ya que seguramente solo lo estaba imaginando por el miedo que sentía al estar viendo la película. Coincidí con él. Seguramente yo solo me había sugestionado con las imágenes y sonidos de terror, así que continuamos viendo la película un rato más, y luego él comenzó a besarme nuevamente. Pero ahora yo me sentía algo incómoda y asustada. Mientras me besaba, yo no podía parar de abrir los ojos y voltear a ver a mi alrededor. La película realmente me había dejado asustada. Mientras yo observaba con temor, me pareció ver la sombra de una persona pasar por el reflejo del espejo. Sentí un escalofrío terrible. Salté inmediatamente y empujé a mi novio con todas mis fuerzas. Realmente no pude controlarme. Él se fue hacia atrás y se golpeó con una lámpara de mesa. Esto lo molestó mucho y comenzó a gritarme inmediatamente. Yo estaba muy nerviosa, no podía ni hablar bien. Le pedí que se calmara y le expliqué que había visto a alguien, que teníamos que salir de ahí y llamarle a la policía. Él estaba furioso y no me creyó. Dijo que solo estaba inventando todo esto porque no tenía ganas de estar con él, y que si era así mejor no hubiera ido a su departamento desde un principio. Yo traté de convencerlo, pero él terminó diciéndome que me fuera de su departamento y que preferiría haber salido con sus amigos, que al menos con ellos sí se hubiera divertido. Me fui. No logré que él se calmara y además él probablemente tenía razón. Al salir de su departamento no se veía que hubiera nadie más allí. Solo me quedé pensando en lo mucho que la película me debía de haber afectado para asustarme de esa manera. Le hablé a mi mejor amiga y le pedí que nos reuniéramos para cenar, ya que necesitaba distraerme y tranquilizarme. Ella aceptó y fuimos a una cafetería.
Ambas nos pedimos un café y compartimos un pastel de chocolate con nuez. Para cuando terminamos, yo ya me sentía muy relajada. No podía creer que me hubiera asustado de esa manera con una película. Incluso me causaba mucha risa el solo pensar en eso. Me despedí de ella y regresé caminando hacia mi dormitorio. Mientras caminaba, decidí mandarle un mensaje a mi novio para decirle que ya estaba más tranquila y que lamentaba haberme alterado así, pero no me contestó. Le mandé un par de mensajes más, con los cuales tampoco obtuve respuesta. Seguramente aún sigue molesto, pensé. Se me ocurrió pasar a verlo antes de ir a mi departamento, pero tal vez él había salido con sus amigos. Aún así valía la pena intentarlo. Al llegar toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Probé en girar la manija y la puerta se abrió. Así que él tenía que estar ahí. Mientras entraba grité: «Ya sé que estás aquí, por favor, no te enojes. Solo vengo a decir que lamento haberme puesto de esa manera. La película realmente me afectó mucho». Paré al llegar a su sala. Me quedé congelada por unos instantes. Yo tenía razón, él sí estaba allí, de hecho. Él estaba por todas partes. Todo estaba cubierto de rojo y las partes de su cuerpo estaban esparcidas por todo el lugar. Era realmente horrorizante. Yo no entendía lo que estaba pasando y no podía hacer nada. No podía ni moverme. De repente, escuché algo. Era un grito desgarrador, pero yo no entendía si la persona que estaba gritando era yo o era alguien más. No podía ni sentir mi propio cuerpo. Caí sobre mis rodillas y luego sobre mi espalda. Fue entonces cuando lo vi, lo último que vi. Antes de perder el conocimiento, estaba ahí, pintado en el techo con letras rojas. Lo último que pude ver fueron las siguientes palabras: «Por esta razón, siempre deberías escuchar a tu novia». Desde pequeña siempre le tuve miedo a los payasos. Tuve un susto con uno cuando era una niña y nunca me recuperé de eso. Mi mejor amiga sabía esto muy bien, así que cuando nos topamos con uno al salir de una fiesta, ella se burló de él. Quería demostrarme que no tenía nada que temer. Yo le pedí que parara, pero ella no lo hizo. Luego de esto pedimos un taxi y nos llevó hasta mi casa. Esa noche ella iba a quedarse a dormir. Al llegar, enseguida nos acostamos y yo me quedé dormida. Un rato más tarde me desperté al escuchar un ruido en el baño. Pensé que era mi amiga y le dije: «Camila, ¿qué haces?». Pero la única respuesta que obtuve fue una risa que no reconocí. Al abrir los ojos pude ver al mismo payaso de hace un rato, pero en mi habitación. En una mano sostenía un enorme cuchillo cubierto de sangre y en la otra los intestinos de mi amiga. Esta vez no pude reírme de él. Inmediatamente se lanzó sobre mí y comenzó a atacarme. Yo no tuve ninguna oportunidad de escapar. Herida y sin fuerzas caí al suelo, a un lado de mi cama. Y lo último que logré escuchar con mis últimas fuerzas de vida fue como él me decía: «Buenas noches, yo soy Ants, el payaso aterrador, y me encantó jugar con ustedes». Si están solos en casa, no vean este video. Hace aproximadamente un año atrás, uno de mis seguidores me envió una historia que me dio escalofríos todo el cuerpo, solamente al leerla mientras él me la narraba. Y ahora se las voy a compartir a ustedes. Cuando él tenía 12 años de edad y su hermana 15, sus padres fallecieron y fueron a parar en las manos de sus abuelos. Ellos, conforme pasaba el tiempo, se daban cuenta que las personas no se les acercaban a ellos. Y no tanto como por recelo o por odio, sino por miedo. Porque muchas personas de ese pueblo sabían que el dinero que tenían ellos, o sea, los abuelos de mi seguidor, eran de parte del diablo. Aquí vamos a entrar en contexto. Si alguna vez ustedes han escuchado que tú le pides un favor a un demonio, él te lo cobra. Y aquí les voy a contar la historia de ellos. Mi seguidor siempre tuvo curiosidad de cómo eran sus abuelos porque sus padres, desde que eran muy pequeños, nunca los llevaron a visitar. Pero visto que sucedió el accidente, fueron a vivir con ellos. Lo que mi seguidor hasta ese momento no sabía es que su abuela, desde que era muy joven, jugaba a la Ouija. Su Ouija era antigua. Él recuerda perfectamente que era una tabla hecha de madera con grabados de las letras y los números, y hasta tenía el péndulo por donde mirar. Para ese entonces las personas no sabían mucho de qué trataba la Ouija o en qué consistía ese juego, pero su abuela sí que lo sabía. Un día mi seguidor escucha en la madrugada como... Mi seguidor un día se levanta en la madrugada porque empieza a escuchar como unos ruidos extraños de animales. Su curiosidad puede más y baja. Le encuentra a su abuela jugando la Ouija y al lado de ella estaba sentado un animal. Ellos empiezan a reírse. El animal le pregunta, pero ella es virgen, con una voz gruesa, ronca.
Ella le dice sí lo es. El niño se queda atónito porque ve al animal hablar. Corre y se esconde, tapándose con las cobijas. Mi seguidor le cuenta a su hermana lo que vio y le dice que algo muy raro está pasando y que es mejor que se vayan. Ella cree que lo está inventando todo, así que va y le cuenta a su abuela. La abuela lo regresa a ver a su nieto y le dice: solo es un truco de magia, no te preocupes, te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que lo invita al lugar donde ella sabe jugar la ouija y le dice: esto se juega así. Agarra su manito, la pone sobre el tablero y le dice: vas a empezar a preguntarle cosas y él te va a responder. En ese momento él sintió miedo y no podía levantar su mano por más que quisiera de ahí, y empieza a moverse una y otra vez, y la palabra que forma les va a dejar el cuerpo helado. Y aquí vamos con la segunda parte. La frase que resulta era: él no me gusta. Él no entendió lo que sucedió en ese momento. Su abuela le explica que tal vez él no les agrada y se empieza a reír. Él otra vez se espanta y se va. La hermana estaba en esa edad donde parece que todo nos molesta, 15, 16 años. Él tenía sueños extraños, ¿saben? Como que soñaba que a veces alguien se paraba en la puerta y podía sentir la presencia de una persona o que alguien la estaba observando. Y conforme pasaba el tiempo eso no se iba. Y él sabía que sus abuelos estaban metidos en cosas raras. Pasaron los meses y vamos a llegar a una fecha que él nunca va a olvidar. Entrando a Semana Santa, en la noche en que dicen las personas que el diablo está suelto y que uno puede rastrear las huacas, que para las personas que no sepan qué son las huacas, es dinero, joyas que personas antes enterraron. En muchas de las ocasiones, si no son todas, el demonio está presente en eso. Por eso cuando las personas intentan sacarlo, el demonio a veces los golpea, los bota lejos. Creo que la comida de esa noche estaba rara, extraña. Sus palabras era como si algo le hubieran botado. Él le sienta mal la comida y empieza a vomitar, pero se da cuenta que su hermana se desmaya completamente. Él finge estar dormido porque escucha que sus abuelos están subiendo. Él tiene mucho miedo y la abuela le dice: agárrala fuerte y bájala. Mientras su abuelo agarraba sus piernas, colocaba a su hermana sobre su hombro. Se da cuenta que su abuela lo queda observando por un buen rato a ver si no está fingiendo que está dormido. Y luego se va dejándolo con la puerta trancada desde afuera con un candado. Él sale por la ventana. Al caer se rompe el brazo. Él se asoma a ver qué están haciendo sus abuelos con su hermana y él se da cuenta que la han colgado. Le especifica como una piñata y le hicieron cortes por todo el cuerpo. Obviamente ella no podía gritar. Él sale corriendo para pedir ayuda. Los vecinos, en vez de ayudarle, le cerraron la puerta en la cara y le decían que se vaya, que ellos no querían estar involucrados con la familia. Cuando él vuelve se da cuenta que la abuela estaba como chorreada con sangre y obviamente no era de ella, era de su hermana. Es como si se lo hubiera tomado. Él dice que en menos de un minuto el abuelo le prendió fuego a su hermana. Él nunca va a olvidar el olor de la carne quemándose. Obviamente por todo el alboroto que se hizo, el olor y el humo, las personas empiezan a acercarse. Al niño lo llevan donde la policía y le preguntan qué sucedió. El seguidor les empieza a contar todo. Sus abuelos ya no están. Él tiene su propia teoría. Él fue criado en una institución de religiosas y en una ocasión una señora vino a visitarlo y le contó que hace muchos años había la leyenda de que la señora se robaba a los niños y se los ofrecía al diablo como ofrenda, y que un día su hija escapó. Y sí, amigos, era la mamá de mi seguidor, porque ella siempre decía en el pueblo que sus padres trataban de quemarla viva, de hacerle cosas feas. Él hasta ahora piensa que el accidente que tuvieron sus padres solo fue parte de eso, de esa trampa que ellos le pusieron a su familia. Así que no crean que todos los abuelos son buenos ni que todas las familias los quieren. Esta es una de las razones por las que tú no deberías manejar pasado las 3 de la mañana. Y esta historia no me la contó ni un seguidor, nadie. Esta historia es mía. La semana pasada me quedé hasta las 3 de la mañana donde una persona, porque estábamos hablando de cosas y así. La verdad es que el tiempo se me pasó volando y cuando me di cuenta eran las 3:16. Mi mamá obviamente estaba preocupada, me estaba llamando y mi amigo me dice que hace unos 2 días una chica se había suicidado a unas calles de ahí. Y él cargo haciéndome, me dice: verás, tendrás cuidado porque no se te vaya a subir atrás en el carro. Y yo le digo: qué bobito que eres, ¿por qué me dices eso? Y la única calle por la que yo podía salir de ahí era pasando por esa casa. Recuerdo que puse la música y
Me recuerdo tan clarito que estaba poniendo la canción de Peso Pluma y estaba pasando por la casa y creo que manejé unas 10 o 13 cuadras y por alguna razón yo volteo a ver al retrovisor y me doy cuenta que en la parte de atrás del carro había sentada una mujer. Y en ese momento me quedo helada porque yo hice para acá la cara como viendo por la ventana y entre mí decía por favor que no se dé cuenta que la vi. No tenía tanto miedo porque ella estuviera subida en el carro. Yo tenía miedo que ella se diera cuenta que yo la vi. Manejé 2 cuadras más y la música de mi carro subía y bajaba sin yo tocar ningún botón, se los juro. Y empiezo a sentir el carro pesado, como si llevara a muchas personas, ¿saben? Para las personas que conducen, saben porque hay una parte para llegar a mi casa que uno tiene que subir. Y se los juro que el carro en primera no avanzaba. Es como que se me quedaba y se me apagaba el carro y yo tenía que encenderlo. Llegué a un tramo que es conocido como el redondel del bosque. Y yo empiezo a sentir detrás de mí, siento como que alguien estuviera con los pies haciéndolo para adelante, con fuerza. Y luego me pateaba, como que pum, pum, pum. Yo no sé qué pasó, amigos. En qué momento a mí me salieron agallas de donde no había. Yo paro el carro, agarro con esta mano de aquí, me acuerdo clarito. Volteo y le doy así atrás del carro, como atrás de mí, donde yo estaba sentada en el asiento. Así duro. Y le digo, oye, y bájate de mi carro, pero así, amigos, brava. Lo hice por 2 ocasiones. Pasó una cuadra más y ya no la sentí. Cuando llego a la casa le cuento a mi mamá lo que pasó. Mi mami me dice, bueno, tal vez es porque, no sé, tu mente lo jugó porque tu amigo lo dijo. Y a los 2 días yo vuelvo a subir a la casa de mi amigo. Y yo, antes de contarle, antes de decirle algo, me dice, oye, pero tengo que contarte algo, pero no sé si tú me creas. Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, estaba metiendo el carro. La chica que se suicidó, te juro, Vero, que estaba subida atrás. Yo la vi. Yo lo quedo mirando y me dice, te lo juro, Vero, me pateaba el asiento del carro. Me lo hacía para adelante. Él me dice que tuvo que apagar el carro y esperar a que su mamá salga, porque esa cosa que estaba ahí no tenía intenciones de bajarse. Así que no sé, amigos, ¿ustedes qué piensan que sucedió? ¡Qué miedo!